De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué diremos que obtuvo Abraham, nuestro padre según la carne? Si Abraham fue justificado en virtud de las obras, tiene un timbre de gloria, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. A alguien que trabaja, el jornal no se le cuenta como gracia, sino como algo debido. En cambio, a alguien que no trabaja, sino cree en el que justifica al impío, la fe se le cuenta como justicia. Del mismo modo, también David proclama la bienaventuranza de aquel a quien Dios le cuenta la justicia independientemente de las obras. Bienaventurados aquellos a quienes se les perdonaron sus maldades y les sepultaron sus delitos. Bienaventurado aquel a quien el Señor no le ha contado el pecado. Palabra de Dios. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Había pecado, lo reconocí, no te cubrí mi delito, propuse. Confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Alégrense, justos, y gocen con el Señor, aclámenlo, los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiéndose reunido miles y miles de personas hasta pisarse unos a otros, Jesús se puso a decir primeramente a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay tan secreto que no llegue a saberse, porque cuanto dijeron en la oscuridad saldrá a plena luz. Lo que hablen al oído y a puertas cerradas se pregonará desde las terrazas. A ustedes, amigos míos, les digo: no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les mostraré a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder de enviar a la ajena. Sí, se lo repito, es a ese a quien deben temer. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 haces? Y sin embargo, de ninguno de ellos se olvida Dios. Hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Palabra del Señor. Nuestra fe es la fe de Abraham, una fe monoteísta que hunde sus raíces en la experiencia de un hombre que en medio de un mundo pagano y politeísta buscaba al Dios verdadero. Es el tesoro más importante que el mundo judeocristiano tiene, y de ello Pablo es sabedor, conocedor, y más que nadie lo ha profundizado. Pablo nos recuerda que Abraham es el modelo inquebrantable de nuestra fe. Esa fe que viene acompañada de las obras para demostrar que se tiene. No es que las obras sirvan para la salvación, lo veíamos ayer. Las obras sirven para mostrar nuestra fe en esa salvación que Dios nos da. Si no hay fe, no hay salvación. La fe nuestra parte de la experiencia de Abraham, que le creyó a Dios y él lo justificó.
esa fe que nos hace amigos de Dios, como nos dice Jesús hoy en el Evangelio según San Lucas. Nos hace amigos de Dios que nos invita a no temer. Y ese no temer nos lleva a escucharlo a Él, a quererlo ver. Por eso miles y miles de personas hasta se tropiezan por verlo. Sí, así inicia el Evangelio. Y Jesús nos presenta aquí una levadura mala. La levadura de aquel que se pone la máscara, como en el coro griego, para aparentar lo que no es en la escena de teatro. Cristianamente nosotros también podemos ser hipócritas. Y el hipócrita tiene mucho que esconder. Por eso Jesús advierte que todo se ha de saber. Se ha de saber lo que Él está enseñando. Y eso se va a pregonar por toda parte desde las terrazas. Pero también se ha de saber la hipocresía del hombre que, poniéndose la máscara de creyente, realiza los actos del incrédulo. Y a eso Jesús lo ataca. A eso Jesús llama para que el hombre no se deje llevar. El cristiano no se puede dejar arrastrar de la hipocresía. El cristiano ha sido salvado. Y aunque sea salvado, sigue siendo portador de pecado. Eso también nos lo ha dicho San Pablo. Pero como creyente, él siempre debe estar a la acechanza de no dejarse contaminar de la levadura perversa del mundo. No temer. La lucha es continua ante las dificultades que bloquean la misión del creyente. Fijémonos que la resurrección brota de la cruz y la misión de la persecución. A los cristianos ser perseguidos tuvieron que huir y huyendo hacían misión. Hoy nosotros también en medio del mundo tenemos que optar por ello. Hacer la misión como creyentes en medio de la dificultad del mundo y sin tener temor a aquellos que nos puedan quitar la vida. Como discípulos portamos otra levadura, no al miedo. Y la mayoría teme es a la muerte. No, el temor nuestro es a Dios, que sabemos que nos ama tanto y que nosotros fallamos. Temámosle a fallarle a Dios. Por eso no podemos ser hipócritas, no podemos escondernos cuando Él viene a buscarnos ni disfrazarnos, ni cubrir nuestra desnudez. Jesús vino a quitar ese velo de la mentira que nosotros tenemos, por eso nos llama amigos y Él nos devuelve a la verdad como hijos, como esos hijos amados por ese Padre misericordioso. No nos escondamos. No nos escondamos para querer dominar. Nosotros estamos llamados a la transparencia y a la sencillez del que cree en el Señor. El no ocultarnos es vencer la raíz de la hipocresía. Entonces ante Jesús no nos ocultemos. No tengamos miedo. Hay que vencer. Y hay que vencer los obstáculos que nos hacen morir. Y eso es lo que Satanás quiere. Muchas veces no queremos predicar del infierno. Pareciera que el infierno ha pasado de moda. El infierno existe, claro, como ese estado en que el hombre vive la angustia por estar apartado de Dios. Allá hay que temer ir. Y es necesario valorar nuestra vida para no dejarla perder en el infierno. Hay que organizarnos en los principios de Dios y solo con Dios. El amor es también el temor, y el temor de Dios nos hace libres y capaces de entender las situaciones. Sí, temamos al que nos puede enviar a la Gehenna. Era el lugar donde la ciudad de Jerusalén llevaba las basuras, y eso ardía día y noche, porque era la manera en la época de deshacerse
de todos los desechos con el fuego. No temamos a fracasar en la propia vida. Si caminamos con Jesús, aprenderemos del fracaso. El hombre se podrá levantar. Y en la vida cristiana vemos que eso es posible. Quedarnos fracasados es ir al infierno. Y como lo he dicho antes, hay que tenerle miedo a ir al infierno para poder temer a Dios. Y más que temer a Dios, es temerle al mal que nos aparta de Él. Esa sería la razón más lógica. Evitemos el mal que nos aparta de Dios. No temamos tanto al juicio, temamos a perderlo a Él. Porque cuando arrepentidos, su juicio es de amor y de misericordia. Dios es amor y el amor cuida de todas las pequeñeces nuestras. Por eso San Lucas dice que hasta del cabello, y nos compara con los gorriones, los pajarillos, y cómo observando la naturaleza aprendemos a leer cuánta bondad tiene el que hizo todo esto, y cuánta maldad tenemos los que queremos destruir todo lo que se ha hecho. El temor de Dios comienza por el respeto a la naturaleza, a nosotros mismos, a hacer lo que Él quiere para que no perdamos la felicidad. Seamos felices, seamos libres, siguiendo a Jesús, obedeciendo al Padre. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Feliz fin de semana en el Señor.